Quiero que busquen su Biblia, voy a ser rápido, conciso, concreto, con lo que el Señor coloque en mi corazón. Y es el Salmo 126, un salmo hermoso, lindo, bellísimo. De esos salmos que cada vez que usted lo lee, le impacta. Y más cuando lo empieza a estudiar un poco más, a profundidad, le impacta muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo más. Salmo 126. Hace 8 días Dios me dio una palabra y hablaba sobre cómo los tiempos, cómo entramos a otro nuevo tiempo. ¿Cuántos lo creen así? Entramos a un nuevo tiempo. ¿Cuántos entran a un nuevo tiempo? Y no solamente porque terminó un tiempo en que había muchas restricciones, sino que entramos en un nuevo tiempo donde la humanidad ha cambiado, donde todas las cosas han cambiado. Y donde no solamente nos tenemos que adaptar, sino que más que adaptar es que estamos en un tiempo donde vamos a conquistar y vamos a lograr grandes cosas, donde vienen tiempos de cosecha y de bendición. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esa cosecha y esa bendición? Cuando usted lee el Salmo 126, antes de que lo lea, quiero contextualizarlo para que usted conozca un poquito de qué se trata el Salmo 126. Desde el Salmo 120 en adelante hasta el Salmo 130 y algo, especialmente están hablando, son cánticos que era parte del himnario judío. Los judíos tenían un himnario y dentro del himnario había todos los salmos eran himnarios, pero estaban separados por partes. Y del Salmo 100 más o menos 120 y algo en adelante, están hablando sobre esos signos que se cantaban ellos recordando lo que ellos vivieron cuando estaban en Babilonia y cuando ellos salieron. ¿Quién escribió el Salmo 126? No se sabe, se sabe que no fue David, porque el acontecimiento que habla el Salmo 26 posterior a David, se creen que tal vez fue Esdras, ¿sí? En sí no se sabe, pero lo que se sabe es que se cantaron o se escribió, se tuvo que haber escrito cuando Israel, o los judíos más bien, el pueblo Judá salieron del imperio de Babilonia y entraron a Jerusalén. Pero la contextualizo un poquito más fuerte esto, mira. Es tan fuerte lo que sucedió porque el pueblo de Israel vivió varios momentos de catástrofe muy fuertes, varios imperios llegaron. Desde Egipto, ¿recuerdan Egipto que estuvieron esclavos durante 400 años? Luego pasaron por la mano de los asirios, donde la capital era Nínive y donde los asirios hicieron mucho daño a Israel. Y ellos sufrieron mucho daño de ese imperio de los asirios. Pero posteriormente vinieron especialmente el imperio de Babilonia. Y los de Babilonia hicieron algo mucho más fuerte que los asirios. Ahora, esta consecuencia que vino a Israel y especialmente a Judea, esta consecuencia vino porque ellos habían sido desobedientes y Dios lo había advertido a través de Jeremías. Y escúchame bien lo que pasó, porque los de Babilonia lo que hicieron fue destruir el muro, destruir Jerusalén y desterrar, sacar a todos los judíos de Jerusalén, sacarlos. Israel estaba dividido entre los reinos del norte y los reinos del sur. Los reinos del sur era Judea y Jerusalén, estaban esos dos nomás. Y los reinos del norte les había ido muy mal. Ahora quedaban los reinos del sur y Babilonia se convierte en este imperio que hace muchísimo daño, muchas gracias mi hermana, muchísimo daño al pueblo judío y los sacan desterrados de ahí. Pero escucha esto. Usted escuchó tal vez a un rey en esa época, cuando usted lee el libro de Daniel, que se llama Nabucodonosor, ¿cierto que sí? Este rey fue el del rey de Babilonia y le hizo mucho daño porque desterró. Ahora yo quiero que se imagine qué significa salir de su tierra, salir de su parentela, pero no por su propia voluntad, no por ahí me voy a ir a viajar, no, sino salir de su tierra siendo esclavizados por un imperio. En Colombia se vivió algo muy similar hace muchos años atrás, todavía se sigue viviendo a baja escala, y es ser desterrados de sus tierras a través de la violencia que hubo. Y nosotros, yo fui misionero desde los 13 años, yo conozco Colombia y sé lo difícil que es ver esas familias saliendo de sus tierras, dejándolo todo. Cuando llegaban un comparendo, llegaba una noticia, le decía, tienen 24 horas o tienen 12 horas para salir de aquí. Y él tenía que agarrar, el papá, la mamá, los hijos, y dejar ganado, dejar todo y salga corriendo, porque si se quedaban después de esa hora, los mataban. Y llegar, y eso es lo que hoy en día conocemos como los desplazados por la violencia. Y Bogotá y las capitales se llenaron de personas desplazadas que después de tenerlo todo y ser ricos y tener toda una cantidad, entraron a las capitales siendo desterrados. Pero esta situación de Israel fue un poco más compleja, porque Israel no solamente fue desterrada de su tierra, sino también fueron esclavizados por ese imperio en ese momento, los de Babilonia, y los trataron muy mal y vivieron cosas muy complicadas, y ellos soñaban y ellos esperaban algún día volver a su tierra.
Y creo que los hermanos de Venezuela es un sentimiento muy similar después de dejar su casa, y muchos tenían carro y muchos tenían bendiciones y le iba muy bien y recordaban los buenos momentos, y por circunstancias que no quisieron salieron de eso, pero creo que siempre está el recuerdo de decir: algún día volveré a mi tierra, ¿cierto que sí? Algún día volveré a mi tierra y espero ver mi tierra nuevamente como era antes y mucho mejor. Y eso es lo que creemos que va a suceder para Venezuela. ¿Cuántos lo creen así? Eso es lo que creemos, y yo lo creo, que va a ser mucho mejor de lo que fue en algún momento Venezuela. Pero para Israel era eso, volver a su tierra, pero no era fácil, eran esclavizados. ¿Cuántos años estuvieron esclavizados? 70 años. 70 años cautivos por los de Babilonia. Entonces aparece en contexto otro imperio, el imperio persa. Y aparece siendo protagonista un rey llamado Ciro, que Daniel habla de Ciro. Y entonces Ciro, cuando se apodera, después del nieto del rey Nabucodonosor, y se apodera de todo el imperio de los de Babilonia, Ciro en el primer año da una orden y dice, a través de esa influencia de los israelitas que estaban cerca de Ciro, de Daniel y de una cantidad de gente que fue muy importante en el momento, ¿sí? Ciro permite empezar a reconstruir el muro a través de Nehemías, pero lo increíble fue que en el primer año de su reinado, Ciro le dice a los judíos: pueden volver a su tierra. Y entonces, en ese regreso a su tierra, se escribe el Salmo 126. ¿Quiere leerlo ahora sí? Bajo este contexto, mire lo que dice la Biblia. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñas. Entonces nuestra boca se llenará de ¿qué? De risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos como alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negüey. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. E irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esto dice Reina Valera. Reina Valera, pero Reina Valera tiene una interpretación, especialmente en los 3 primeros versos, el verbo está conjugado en futuro. Pero cuando usted va al original, usted va a encontrar que el verbo no está conjugado en futuro, sino el verbo está conjugado en pasado. En pasado. Y miren lo que dice la nueva versión internacional de los primeros 3 versículos, o el 4 lo leo también. Cuando el Señor hizo volver, note, conjugado en pasado, hizo volver a los cautivos, parecía que estuviéramos soñando. Nuestra boca se llenó ¿de qué? De risa. ¿Nuestra lengua de qué? Nuestra lengua de alabanza, de canciones de júbilos. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. Escúchame muy bien, y aquí donde entra mi mensaje en esta mañana. Cuando venimos al Señor, cuando venimos a Jesús, nosotros empezamos a experimentar algo que es maravilloso, y es salir de la cautividad. ¿Cuántos estuvieron cautivos alguna vez? ¿Cuántos estuvieron cautivos? No, qué bueno que usted nació santo y perfecto, ¿sí? Pero los que no nacieron ni santos ni perfectos, significa que en alguna vez estuvimos ¿cómo? Cautivos. ¿Cautivos por qué? Sí, ¿y qué teníamos cautivos? Éramos esclavos. Era esclavo del pecado, esclavo de comportamientos incorrectos, esclavo de pensamiento, de temperamento, de carácter, de reacciones, esclavo de cierta línea de generación que venía, y esclavos de muchas cosas. No lo entendíamos, pero éramos esclavos. No tuvimos que haber sido llevados por un pueblo extranjero como cautivos para sentirnos esclavos. Esclavos de un mal carácter, esclavos de un mal comportamiento, esclavos de pensamientos terribles. Pero no sé si usted lo experimentó y lo vivió, pero cuando llegó a Cristo fue maravilloso, porque el Señor nos dio liberación. ¿Cuántos fueron libres? Nos dio liberación. Claro, hay muchas cosas que todavía tenemos que mejorar y cambiar, pero el Señor nos liberó. Entonces, estos que experimentamos liberación, ¿cuántos experimentaron liberación? Estos que experimentamos liberación, hay varias consecuencias que hoy tenemos que recordar, usted y yo, y que tenemos que vivir tras esa liberación que el Señor nos dio. Miren lo que dice el Salmo 126, quiero que lo note. Entonces lo leo tanto en verbo pasado como en futuro, pero mira lo que dice. Cuando el Señor hizo volver de la cautividad de Sión, parecía que estuviéramos soñando. Reina Valera dice: seremos como los que sueñan. Note una cosa, y lo quiero conjugar en pasado. El Señor nos liberó. ¿Cuántos lo creen así? Volvimos y era como un sueño. Esto era como un sueño. No sé si alguien lo ha experimentado, y si no lo ha experimentado, lo va a experimentar hoy. Porque venir hoy tras la liberación que el Señor nos hizo, esto es
sueño. ¿Por qué? Porque experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y usted y yo podemos pasar por la peor crisis que sea, pero si estamos liberados, significa que estamos viviendo como si estuviéramos soñando. ¿Cómo se experimenta eso? ¿Usted ha tenido un sueño bonito? ¿Sí? Y ha experimentado algo maravilloso que usted dice, pellizqueme por favor, que parece que estuviera soñando. Y varios le hacen caso y lo pellizcan duro. Y usted dice, no estoy soñando, esto es una verdad. ¿Cuántos han sido sorprendidos por algo que usted dice, esto es increíble? Yo nunca me imaginé vivir esta experiencia, pero la estoy viviendo. ¿Cuántos han vivido experiencias como esa? En el Señor se experimenta eso. Es esa posibilidad de empezar a ver que aquello que yo soñaba, que yo creía que era imposible, se hace posible. Entonces esto es algo que se tiene que activar a partir de hoy, porque este hogar difícil que usted veía, esta familia difícil que usted veía y decía, pero era raro que no peleen. ¿Usted encontró esas familias que pelean todos los días y discuten todos los días? Pero el Señor nos liberó de eso y ahora su familia vivirá en paz. Y usted se va a levantar una mañana y dice, nadie está peleando, estarán enfermos, le tomamos la temperatura. No, es que el Señor los liberó y ahora donde había guerra hay paz. ¿Cuántos quieren vivir eso? Eso es lo que está experimentando este pueblo. Algo que parecía un sueño para ellos se vuelve una realidad. Y prepárese para esto, porque los que somos liberados vamos a vivir nuestros sueños realidad. Ay, nadie se alegra por eso. Vamos a vivir nuestros sueños una realidad. ¿Qué es lo que sueñas? ¿Con qué es lo que sueñas? ¿Qué es lo que te daría tanta paz? ¿Qué es lo que te daría tantas cosas? Que si el Señor te lo da, pareciera que estuvieras soñando. ¿Qué sería? Tu paz en tu familia, tu hogar, tu salud, tus hijos, tu prosperidad, tu bendición, tu ministerio, tu trabajo. ¿Qué te daría el Señor? Y a veces hay gente que aunque fue libre se siente esclavo todavía. Y yo le quiero decir a aquellos que ya fueron libres que estamos a punto de vivir nuestros sueños hechos realidad. Estamos a punto de vivir nuestros sueños hechos realidad. Y tenemos que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Muchos de los que están aquí van a experimentar, y de los que me ven a través de la transmisión, van a experimentar sus sueños hechos realidad. Entramos en un tiempo donde aquellos que creíamos irreal, que no podía pasar, va a empezar a pasar, va a empezar a suceder. ¿Quién está dispuesto a vivir eso? Los próximos meses, ¿cuánto falta para que se acabe el año? 4 meses faltan. Septiembre que entramos, octubre, noviembre y diciembre. Y en estos 4 meses Dios va a hacer cosas maravillosas que no hizo en los meses anteriores. No, pero uno lo recibió y los otros no dijeron ni amén. ¿Cuántos lo van a vivir? ¿Cuántos lo van a recibir? Mira, Dios va a empezar a hacer que nuestros sueños se vuelvan realidad. Porque si ya fuimos libres, tenemos que experimentar eso en nuestras vidas. Segunda consecuencia cuando somos libres. Mire lo que dice el versículo 2. Versículo 2. Entonces, nuestra boca se llenará ¿de qué? Nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa. ¿De qué está lleno tu boca? ¿De qué está lleno tu boca? Es una pregunta clave. Porque hay gente, y lo vuelvo a repetir, y quiero que usted se coloque en ese contexto. Si fuiste libre, si el Señor te liberó, si el Señor te sacó de la cautividad, si antes eras esclavo, hay algo que a mí me choca dentro de la situación y de donde vemos a veces que realmente no hay un cambio genuino, sino más bien hay un cambio religioso. Y yo lucho con que la gente no tenga cambios religiosos, sino tenga cambios genuinos. ¿Por qué? Porque la gente puede experimentar, el aprender la litúrgica evangélica la puede aprender alguien en 3 meses. O sea, alguien puede llegar y puede aprender a orar, puede aprender a cantar, a levantar las manos, y cualquiera que lo ve dice, oiga, qué cristiano que es, pero eso no dice que es ser cristiano. Entonces experimentan cambios religiosos, pero no cambios eternos, no cambios sobrenaturales. Un cambio sobrenatural es permanente, no es temporal. Un cambio sobrenatural es un cambio real. O sea, nadie que ha cambiado hoy, mañana vuelve a un estado antiguo, porque ya cambió, no puede volver a algo que ya no existe. ¿Sí me hago entender? Es un cambio genuino, es un cambio real. Pero hay gente que cambia de manera religiosa. Entonces yo digo, antes de ser cristiano, había problemas en el hogar. Ahora que soy cristiano, tengo problemas en el hogar. Antes de ser cristiano, tenía problemas financieros. Ahora soy cristiano y también tengo problemas financieros. Antes de ser cristiano, andaba en depresión y en tristeza y andaba como loco, y mejor dicho. Ahora soy cristiano y ando en depresión, tristeza y ando como loco.
Antes de ser cristiano andaba enfermo y ya no me llamaban, a la hermana yo no la llamaba María, ahora se llamaba Dolores porque todos los días andaba con un dolor diferente. Ahora es cristiana y también tiene un poco de dolores. Antes de ser cristiano tenía un temperamento que mataba y comía el muerto y repartía por pedazos. Y ahora es cristiano y también tiene un temperamento fuerte. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Quién me está entendiendo eso? O sea, se tiene que haber. Hay gente que cambia el concepto, cambia su manera de vestir, a veces cambia su manera de hablar, ya sabe que viene a la iglesia, hace parte de una comunidad, etcétera, etcétera, pero realmente no ha sido transformado. Y estos que experimentaron transformación era como un sueño. Ellos vivieron un sueño y su boca cambió lo que tenía, lo que llenaba su boca cambió. Y una característica puntual de alguien que ha sido transformado es porque su boca está llena de risa. O sea, no es una persona que se lamenta, no es una persona que está diciendo, ¡ay, pobre de mí! Y yo soy la víctima en este mundo terrible. No. Es la persona que con su boca expresa alegría y expresa alabanzas. ¿Cuántos lo creen de esa manera? O sea, una persona, yo escucho a alguien y escucho su nivel de vida cristiana. Cuando yo escucho a alguien 5 minutos, yo sé qué nivel de fe tiene, entiendo qué nivel de paz tiene, entiendo qué nivel de alegría tiene, porque al solo escucharlo y lo que llena su boca, lo que sale de su corazón, es lo que habla su boca, entonces yo sé cómo está. Yo sé cómo está. Y aquí no se puede engañar a nadie, porque nuestras reacciones hablan de lo que tenemos por dentro. Entonces cuando uno escucha hablar a la gente, no, ¿cómo está? No, terrible, complicado. ¿Y esta cuarentena? No, terrible esta cuarentena. Uy, no, es que acá aguantadera de hambre. Entonces, ¿por qué está gordo? No sé, pero es una aguantadera de hambre. No, es que la situación está compleja, es que esto es tan difícil, es que no hay nada, y hable mal de Julano. No. Entonces no vivió una transformación, porque el que tiene a Cristo en su vida fue liberado y su boca está llena de risa. Tiene alegría. No sé si hay algún amargado esta mañana aquí. Para ministrarle con aceite hirviendo, traigan aceite hirviendo. Porque es que no podemos ser personas amargadas. Llegamos a Cristo, nuestra boca se llena de risa. Pasó algo y uno dice, aleluya. Estoy feliz, pero no tiene plata, pero estoy feliz porque ya viene la plata. Estoy feliz porque algo grande va a suceder. Estoy feliz porque Dios va a hacer algo maravilloso. Mire que Abacú experimenta eso, porque cuando entra Abacú en una crisis donde el pueblo de Israel, a través de este imperio, ¿sí?, empieza a ver esa desolación, entonces Abacú dice, y me gusta maravilloso lo que dice que aunque en la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y aunque esté pasando por la crisis, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cómo está Abacú? Contento. Pero no ve la crisis, pero feliz, porque sabía que Dios venía a su rescate, que Él lo iba a liberar de todo eso, que eso iba a ser temporal. Entonces, una persona que fue liberada es una persona que no permite que la tristeza, que la amargura, que la depresión, que la desesperación esté en su vida. Y si usted fue liberado de la cautividad, hoy se debe ministrar y no permitir en ningún momento la amargura, la tristeza, la depresión dentro de su vida. No lo aceptamos. No podemos aceptarlo. Tu tristeza te debe durar 5 minutos. Luego te levantas y sonríes porque Cristo está en nuestra parte. ¿Quién me está entendiendo eso? No, pastores, que hay momentos, sí hay momentos difíciles, pero nuestra está por encima porque nuestro entendimiento está en Cristo Jesús. Entonces no podemos permitir nunca que el dolor poder en nosotros, que la depresión, que la desesperación, sino que cuando abramos nuestra boca esté llena de risa, de gozo. Dice la Biblia, gozaos en todo tiempo, gozaos, alegraos, felices. Hay una canción de Marco Díaz hace muchos años que cantaba alegrecen, alegrecen, alegrecen. Me encantaba esa canción, alegrense. Y es que es cierto, ¿cómo puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? ¿Cómo puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? Si fuimos liberados, una consecuencia de esa liberación es que en nuestra boca hay alegría. Hay una actitud de gozo. ¿Cuántos están gozosos hoy? Usted mire a alguien desde lejitos, dígale así, no esté amargado nunca. Nada de amargura, nada de tristeza, por favor. Sonría. Yo sé que no se le nota la sonrisa, pero cuando usted hace así significa que algo está haciendo así. Se le va a notar en los ojos que está sonriendo.
Y si no, hace ahí como mi hermana Asunción, que se coloca ahí un tapabocas y que sonríe, ahí está dando un beso, pero los labios sonrientes. Que crea que se está riendo, que no hay tristeza, no podemos, ya fuimos libres. ¿Cuántos lo creen así? Pero ¿por qué ellos estaban sonrientes? Porque habían sido liberados. ¿Por qué vamos a estar? Es que Dios está en nuestra parte. ¿Por qué vamos a estar tristes? Si el Señor está en nuestra parte. Versículo 2 dice: nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua ¿de qué? De alabanza. ¿Sabe qué significa alabanzas? Alabanza, yo siempre digo que cuando oramos al Señor hay canciones y hay aún momentos de adoración donde son de alabanza, pero muchas son de petición. ¿Sabes qué es alabanza? Cuando dejamos hablar de nosotros y empezamos a hablar de Dios. Eso es un tiempo de adoración y alabanza. Cuando ya no hablo, ay, yo soy Señor, soy un pobre pecador inmundo, un sinvergüenza, Dios mío, ay, cansado del camino estoy, pobre de mí, y empiezo a pedir de mí, entonces hablo mucho de mí y de lo que me pasa a mí. Eso no es alabanzas. Alabanza es cuando dejo de hablar de mí y hablo de Él, de lo grande, de lo maravilloso, de lo bueno, de lo espléndido, de lo mejor que me ha pasado es Él, y empiezo a hablar de Él y de Él y de Él y de Él y lo alabo con mi boca. Y hay gente, y todo lo que tenga que ver con nombrar a algo y alabarlo y darle, colocarlo en una posición de altura, significa que estoy alabando. ¿Usted ha escuchado gente hablando de equipos de fútbol? ¿Sí? Esto no se ve en Colombia casi, pero se ve mucho. Yo he encontrado gente que está en una mentira así y habla bien de Millonarios. Está mal. ¿Sí? Está bien que fuera de Santa Fe, pero de Millonarios, por favor. Y gente habla bien y uno ¿qué está haciendo? Alabando al equipo. Hay gente que alaba un partido político. Es que este político, este partido. Hay gente que alaba a otras. ¿Qué alaba usted? ¿Y nuestra boca se llena de qué? De alabanzas. Y cuando alguien habla mucho de ese alguien o ese algo, significa que lo está alabando. Y lo que usted y yo tenemos que hacer es que nuestra boca siempre esté alabando lo grande que es Dios, lo bueno que es Dios, lo maravilloso que es Dios. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Y no va a ser fácil, porque estamos en una cultura donde lo que alabamos es la tristeza, donde alabamos es la pobreza. Entonces usted se junta con unos amigos, yo le llamo la moneda social, y sus amigos le llegan y le dicen ¿cómo está? Y todos los amigos se quejan de la crisis, y usted llega y usted no puede decir algo contrario, sino que se junta con sus amigos y dice: sí, está duro, uy, durísimo, uy, sí, complicado. Pero es ahí donde uno debe alabar a Dios y decir: pero en medio de esta situación Dios está conmigo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque su amor es para siempre, porque Él perdona nuestras iniquidades, porque Él nos levanta, porque Él nos restaura, porque aunque esté caído me levantaré, porque Dios es bueno y maravilloso. ¿Cuánto lo creen de esa manera? O sea, es alabar a Dios. No permita que alabes la enfermedad. No alabes la enfermedad. ¿Pero cómo la alabo? Hablando de la enfermedad. Ay, es que este dolor que tengo. Ay, este dolor que tengo. Ay, 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 ay. Alabe a Dios. No alabes otra cosa, alaba a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa con María? María, a mí me conmueve profundamente. Fue tanto que conmovió a Jesús y Jesús lloró. No por la muerte de Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar, sino fue por María. Cuando Juan 11:35, Jesús lloró. Pero ¿sabe por qué Jesús es conmovido por María? Porque María toma una actitud diferente a la de Marta. Cuando llega Marta delante del Señor, le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús empieza a tenerle una explicación: tu hermano va a resucitar, sí, algún día. No, tu hermano resucitará. Y en sí fue la actitud de una mujer que reprocha por la amistad que tenía con Jesús. Pero cuando llega María, María llega con las mismas palabras: si tú hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Porque tanto Marta y María conocían a un Jesús que sanaba personas, pero nunca habían conocido a un Jesús que resucitaba personas. Y lógicamente su nivel de experiencia era mínima. Pero la actitud diferente entre Marta y María es que María llegó y se arrodilló. Y arrodillarse también es un símbolo de humillación, pero arrodillarse también es un símbolo maravilloso de alabanza. Porque cuando nos arrodillamos, ¿delante de quién nos arrodillamos? De Él. Es por lo único que nos arrodillamos, es por el Señor. Entonces, María llegó con un símbolo y con una actitud de alabanza, aunque no lo entendía. Aunque no comprendía por qué su amigo no podía llegar a tiempo, pero lo alababa. Y alabar al Señor no se demuestra cuando me va muy bien. Porque cuando usted y yo nos va muy bien es fácil alabarlo. Usted le llega un dinero, le está sobrando dinero, su suegra se fue de viaje, usted dice: lo alabo, estoy contento, estoy feliz. No se ríe de su suegra, por favor.
Usted está feliz, todo está bien, su cuerpo está bien, todo le está saliendo perfecto. Ahí no hay problema de alabar al Señor, ahí no se sufre alabándolo. Pero cuando la situación se complica, cuando tienes un examen, un diagnóstico médico complicado, cuando no hay dinero, cuando tu negocio quiebra, cuando pasa alguna situación, cuando tienes peleas con tu esposo o tu esposa, cuando tienes una crisis, ahí es donde se prueba si yo lo alabo o no lo alabo. Y hay algo que experimentaron los judíos cuando estaban cautivos, de que ellos alababan al Señor. Y hay una cantidad de salmos que expresan alabanzas antes de ser liberados. Porque cuando ellos eran cautivos sabían que algún día el Señor los iba a sacar de esa cautividad. Entonces, en medio de la cautividad, ¿qué estaban haciendo? Alabando. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Una señal de que fuimos liberados es que alabamos al Señor. ¿Cuántos lo creen así? Lo alabamos, lo alabamos, lo alabamos, lo alabamos, lo alabamos. Adora al Señor a pesar de la crisis. Enséñele a su cuerpo a alabar a Dios, porque fuimos liberados. No a quejarse. Decir y mencionar palabra, todo esto ayuda para bien, porque te amo, Señor. Y hay un propósito, Romanos 8:28. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y no voy a quejarme de mi vida, no voy a quejarme de la iglesia, no voy a quejarme de nadie, voy a alabar al Señor, porque Dios tiene un propósito con todo esto. No voy a hablar mal, voy a alabarle. Mi boca se llena de risa, pero también mi boca se llena de ¿qué? De alabanza. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, es lo que sale. Y si yo empiezo a hablar mal, me contamina. Yo ya fui libre, debo alabar al Señor en todo tiempo. Amén. Dos consecuencias maravillosas cuando usted y yo somos libres, según el Salmo 126. Una de ellas, nuestra boca se llena de risa, hay una actitud diferente. Y lo segundo, nuestra boca se llena de alabanza. Pero la tercera, que me encanta a mí de estas consecuencias, lea el Salmo 3, el versículo 3 por favor, o termina el versículo 2 y el 3 dice así: entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. Lo tercero que sucede cuando alguien realmente experimentó un cambio de liberación es que da testimonio. Si no se da testimonio, no hay un cambio genuino. Porque la única persona que conocen si usted cambió o no cambió genuinamente es la gente que vive con usted. No es otro grupo de personas. Es la gente que convive con usted, que está cerca suyo. Es la gente que sabe si usted cambió o no cambió, lo que usted está viviendo es religión y no un cambio y una vida nueva. Es la gente que anda con usted, que lo ve yendo hacia la iglesia y estar en las conexiones y disque orando y metido con Dios. Y ellos están mirándolo y observándolo a ver si realmente han cambiado o no han cambiado. Entonces, cuando usted experimentó un cambio genuino, ellos, los que están alrededor, van a experimentar algo que van a alabar al Señor por lo que Dios hizo con nosotros. Y van a empezar a hablar bien de Dios, diciendo grandes cosas Dios hizo con ellos. Ellos estaban cautivos. Oh, usted los conociera antes. Yo los conocí como eran antes. Eran terribles, eran bravos, mataban, comían muertos, repartían por pedazos, hasta me daban. Y era complicado la situación. Y hacían una cantidad de desastres. Pero ellos, mire ahora cómo son. Mire su comportamiento, mire sus reacciones. Muchos de los familiares nuestros no vienen a la iglesia por nuestro testimonio. Porque ellos no se creen el cuento que cambiamos. Pero usted le predica 20 años predicándole, pero 20 años que no da testimonio. Porque no le ven la prosperidad, porque no le ven el cambio de carácter, porque no le ven la transformación, porque lo ven cuando está amargado, porque lo ven que llega a la iglesia y se pelea con todo el mundo, porque ven todo eso. Entonces no hay cambio genuino, hay un cambio religioso. Seguimos estando cautivos y no libres. Y creemos que fuimos libres y realmente no lo somos, porque nuestra boca no está llena de gozo, mucho menos tenemos alabanza. Y lo peor aún, los que están alrededor nuestro no pueden hablar bien de lo que Dios hace. No mostramos las maravillas de Dios en nosotros. Y es algo que usted y yo tenemos que reevaluar hoy, si realmente hay un cambio o no hay un cambio, si realmente la gente puede hablar bien de nosotros o está hablando mal de nosotros. Y me gustaría que algunos de los que me ven y algunos de los que están acá puedan tener la capacidad y tal vez el coraje y la valentía de preguntarle a su hijo o a su hija, a su primo o a su prima, a su hermano, a su esposa, a su suegra, a su suegro, a los que están alrededor suyo,
si realmente cambiaron, si ellos ven el cambio en usted, si ellos realmente usted le está dando buen testimonio, porque hay una visión a veces equivocada de nosotros mismos y hay cosas que nosotros no vemos. Por eso hay que tener espejos. Y hay que preguntarle al esposo si realmente el esposo se da cuenta que usted realmente es una buena cristiana. Y hay que preguntarle a su esposo, a su esposa, si realmente usted como esposo es un buen cristiano. Y hay que preguntar, y hay que sentarse un día con ellos y decirle, ¿de verdad usted han visto un cambio en mí o no lo han visto? ¿Realmente yo le estoy dando un buen testimonio o no? Porque algunos, si yo le pregunto, ¿quién está dando buen testimonio? Y levantan las manos y los pies. Pero la pregunta es, eso no se dice. Eso se demuestra cuando sus familiares alaban al Señor por lo que ven en usted que Dios está haciendo. ¿Quién me está entendiendo esto? Y esto no se puede tapar con una Biblia y diciendo, es que yo antes iba a una taberna y hoy voy a la iglesia. Es mucho más profundo que eso. Es mucho más profundo que eso. Y la tristeza que hay es que muchos se creen libres, pero siguen cautivos. Entonces hoy se hace una oración que quiero que hagamos hoy profundamente, y es el verso 4. El verso 4 dice esto: haz bien, oh Jehová, perdóname, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negüey. Mira lo que dice en traducción del lenguaje actual, que me gusta muchísimo. Dice el versículo 4: Dios devuelve el bienestar como le devolviste al desierto sus arroyos. Dice Nueva Versión Internacional también. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos como haces volver los arroyos del desierto. Los arroyos de Negüey es un río que pasa y que solamente pasa de vez en cuando por en medio del desierto. Y es maravilloso porque cuando usted ve la parte geográfica, usted ve un desierto, pero ve un arroyo de agua viva atravesando el desierto. Es un fenómeno maravilloso, hermoso, lindísimo. Y él dice, y está haciendo una oración. Versículo 3, 1, 2, 3, está hablando los que dicen, yo ya fui liberado y mi boca se llenó de risa y mi lengua de alabanza, y las naciones y los que están a mi alrededor se dieron cuenta y glorificaron el nombre del Señor, y estamos alegres por esto. Pero ellos no se olvidan de los que aún todavía no han regresado. Porque por algunas razones este exilio hizo que muchos se quedaran y se plasmaran en esas naciones. Entonces no era fácil otra vez volver a reconstruir nuevamente de ceros en su nueva tierra. Y muchos se quedaron allá. Y muchos seguían cautivos por el imperio. Porque el imperio dijo, los que quieran regresar, regresen. Y si no, pues siguen así como esclavos. Y muchos se acomodaron a ser esclavos. Y muchos siguieron bajo la cautividad de Babilonia. Y muchos no regresaron. Y aquí, cuando usted empieza a profundizar, hay una oración. Señor, haz volver a los cautivos. Haz volver a los cautivos. Yo quiero a ellos que son mi familia nuevamente aquí. Yo quiero a ellos que están cautivos, los quiero ver libres. Como el arroyo pasa por en medio y atraviesa el desierto, yo quiero que vengan atravesando el desierto y vengan a esta tierra nuevamente. Y es la oración de alguien que le carga a aquel que está perdido. Es la oración de alguien que se carga por aquella humanidad que está perdida y que está cautiva. Y no sé si usted tiene algún familiar o algún amigo, alguna persona que está cautiva aún. Y usted dice, y no es una oración de juzgar. Oh Señor, condénalos por sinvergüenzas y por qué no vinieron cuando se les pidió. Oh Señor, que el juicio les llegue a ellos. No, no fue una oración, fue una oración de misericordia. Es la oración de un padre o una madre. Es la oración de alguien que dice, Señor, hazla volver a mi hija, haz volver a mi hijo, haz volverlo. Ellos están cautivos, necesito que regresen. No puedo estar tranquilo. Es la oración del padre del hijo pródigo, que yo creo que todos los días, esa manera en que recibió a su hijo, simplemente decía que lo estaba esperando. Yo creo que el padre decía, Padre Dios, trae a mi hijo nuevamente. Yo sé que está mal, tráelo nuevamente. Y es la oración de aquellos de nosotros que pensamos en los que hoy están cautivos. ¿Tienes gente cautiva? A mí cuando me hacen petición de oración y me escriben, pastor, ore por mi hijo que está en drogas. Y yo digo, qué duro es esto, tener un hijo en drogas. Ore por mi hija que está en malos casos. Ore por mi esposo, por mi esposa, ore por Julano, ore por esto. Y digo, Señor, hazlo volver. Porque nunca la felicidad será completa si no tenemos a los que amamos cerca de nosotros en paz y en bendición.
Y cuando vemos a una persona que se está atando o que sigue cautiva, no es el momento de decirle: sinvergüenza, hijo del diablo, pecador, es que usted merece el mismísimo infierno. La octava paila, porque ya la séptima se está llena, la octava paila del infierno lo espera. Si no es: Señor, está atado, hazlo volver. Tú eres el único que lo puedes hacer volver. Yo quiero que sean libres. Y ellos entendieron un principio maravilloso que se nota en el versículo 6, 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llevando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus cosechas o sus gavillas. Y es que, no sé si usted entiende este principio, pero si yo quiero que vengan nuevamente aquellos que están cautivos y que regresen a su casa, regresen a su hogar, regresen a un cambio, significa que yo tengo que sembrar la buena semilla. Yo tengo que sembrar semillas. ¿Alguien entiende qué es sembrar semillas? Es tener la tierra, alistar la tierra, colocar la semilla y esperar a través del abono y del cuidado que yo le haga que esta semilla produzca un buen fruto. Y sembrar semillas significa, y dice la Biblia, que se siembra con lágrimas. Porque con lágrimas siembra la madre que ora todos los días por su hijo y si tiene que aguantar ciertas cosas, pero esas lágrimas donde siempre ora y pide y bendice y le da semillas de paz a su hijo. A mí me impactaba el testimonio de Alberto Motesi, un gran predicador en Latinoamérica, y él tenía un hijo que era alcohólico. Entonces, ya era adulto su hijo, 20 y pico de años, y alcohólico. Entonces él le preguntó a sus amigos: ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hijo? Y le dieron el mejor consejo más lógico que hay: sáquelo. Sáquelo. No permita el anatema en su casa. No permita el diablo en su casa. Saque ese sinvergüenza. Que aprenda y se estrelle. Y él decía: sí, sería lógico porque ya es adulto y es grande. Pero él sentía como padre que debería hacer algo por su hijo. Entonces, y no digo que lo aplique en todos los casos porque cada caso es diferente, pero él hizo algo, que es que cuando llegaba su hijo borracho a las 3 de la mañana, él le abría la puerta, lo recibía, lo metía al baño, lo bañaba, lo metía a la cama, le preparaba un tremendo café, lo acostaba en la cama y su hijo se quería disculpar y él decía: ch, y le colocaba la mano encima y oraba por su hijo, declarando y profetizando que iba a ser predicador de la palabra del Señor. ¿Sembraba qué? Semillas. Ahora este muchacho es un hombre de Dios usado tremendamente en el ministerio, porque sembró semillas. Sembró semillas. Es cuando le llega el esposo borracho y en vez de usted recibirlo con un sartén en la cabeza: ¡sin vergüenza! Dile: bienvenido, pastor, predicador de la palabra. Te siembro una semilla. Es en vez de pelear con los hijos y con la familia y sembrarle semilla. Sigo orando por ti. Mis papás, los que están cerca de nosotros saben que nosotros como hijos amamos profundamente a nuestros padres, los respetamos, los honramos. Y es que ellos sembraron semillas. Mi papá especialmente se levantaba en la madrugada y sentíamos que caían algunas cosas ahí en la cabeza. Abríamos los ojos y era aceite. Oraba todas las mañanas. Tenía una disciplina mi papá a las 5 de la mañana y decía: la oración del justo puede mucho. Y nosotros: ¡no! Deje de dormir. Pero sembraba semilla. Sembraba semilla. Su palabra, su testimonio de los dos nos sembraba semilla. Las oraciones de mi mamá en los ayunos. Ver a mi mamá en ayunos era terrible para nosotros porque verla quebrantada y llorando por los hermanos, pero también por sus hijos. Y sembraba semilla. Y tal vez uno no entiende que en esto, si yo quiero que ellos vengan y sean libres y vengan de la cautividad, hay que sembrar semillas. Pero pastor, me cansé de sembrar semillas. Entonces no tendrás cosechas. Porque si te cansaste de la siembra, no recibirás cosechas. Lo que garantiza la Biblia, que los que con lágrimas sembraron, los que con lágrimas, con esfuerzo sembraron, tarde o temprano van a cosechar. Tarde o temprano van a cosechar. Tarde o temprano.
¿Cuántas mujeres ganaron a sus esposos de una sola manera? Y se les pelaron las rodillas de tanto orar, pero las ganaron para Cristo. Los ganaron para Cristo. ¿Se acuerdan que en una época se peleaba por el esposo? Hoy en día el consejo se parece, déjelo. Anteriormente es aguante, ore, métase con Dios. Y los que recibieron consejos y sembraron semillas, no digo que aguanten más, sea masoquista y los golpes y los maltratos y las fidelidades, no le digo eso. Pero si Dios te direcciona a sembrar semilla, siembra semilla. Siembra semilla en tus hijos, en tu familia, en tus amigos. Siembra semilla en los que están, y aunque no veas el fruto hoy, y que Dios te dé estrategias para sembrar semilla. Porque no todas las estrategias son las mismas. No todo lo mismo. Yo les compartía de la hermana que tenía un hijo drogadicto, satanista y etcétera, vestido de negro, con el cabello negro, se pintaba los ojos de negro y su cuarto era negro. Había pintura negra con cuadros de esqueletos y de calaveras y de metálica y qué sé yo y todo el asunto. Y ella, ese niño fue criado en el evangelio, pero a la adolescencia se perdió, se escarrió. Y era una pelea todo el tiempo porque el muchacho llegaba drogadicto y ella no podía echarlo. Bueno, eso fue un lío. Usted me pidió consejería, pastor, ¿qué hago? Dijo, ore por él, pero ahora ore de otra manera. No, porque ella se peleaba con él, peleaba. Digo, no, es que la lucha no es con el hijo, es con lo que está detrás de su hijo. Sea sabia y siempre semilla. Entonces llegaba el hijo, salía de la casa el hijo y ella se metía a la habitación y oraba. Y cuando su hijo llegaba llegaba todo drogadicto, se colocaba en la puerta y oraba. Y lo sorprendía y agarraba la ropa a él y oraba y le daba palabra y le ministraba y reprendía y por acá y dejó de hacerle cantaleta. Porque alguien cree que, o sea, no sé por qué, pero muchas mujeres piensan, más las mujeres que los hombres, eso es así, piensan que la cantaleta funciona. No, nunca. ¿Cuántas veces le ha dicho a su hijo que sea ordenado? ¿Funciona? Entonces no funciona la cantaleta. La cantaleta no funciona, pero es una cuestión cultural que tiene que ver, es que dele. ¿Qué cosa con eso? Sean libres hoy, por favor, dejen de hacer tanta cantaleta. Bueno, es otra conferencia para los sábados. Vamos a hablar de los sábados en eso. Sí, bueno, hay hombres también de mucha cantaleta, pero bueno, se ve más en las mujeres. Y de repente esta mujer dejó de hacer tanta cantaleta y empezó a orar por su hijo. Y le ministraba, le echaba aceite, por aquí, por allá. Pasaron 2 semanas. Y de repente el hijo le dice un día, mamá, no puedo dormir. Yo no sé, pero me siento incómodo ahí. Dijo la mamá, ¿verdad? Tremenda. Pasaron unos días más, dijo, mamá, yo tengo que pintar este cuarto. No aguanto, vea, yo entro a esa habitación y veo cosas raras. ¿Sabe qué, mamá? Voy a pintar. Y llegó y botó, ella desde lejos, dice, me cuenta ella, que vio cómo arrancó los afiches y los rompió. Y agarró y pintó la habitación. Seguía vistiéndose y seguía yendo y viniendo. Pasaron un par de semanas más y llegó un día en una crisis y le dijo, mamá, yo no aguanto más. Yo necesito de Dios. Ven y ora por mí. Y oró por él. Pasaron varios días y la hermana seguía orando. Y un día llegó con el cabello corto, se lo había mandado peluquear. Y dijo, mamá, ¿a qué hora es el culto? Yo voy contigo en la iglesia. Hoy en día es un ministro de alabanza. Tremendo, y Dios lo usa de una manera maravillosa. Porque una madre sembraba semilla. ¿Ha sembrado semilla? Hay que orar por los que todavía están cautivos. Y hay que sembrar semilla por los que están cautivos aún. Y este es el tiempo que va a venir para lluvias de bendición. Un tiempo donde vamos a sembrar semillas y donde vamos a ver cosechas maravillosas. Colóquese de pie, por favor. Hay muchas cosas que de repente, dos o tres enseñanzas hoy, que quiero que las tenga en su corazón. Número 1, experimente en su vida realmente una liberación genuina, no una liberación religiosa. Usted fue libre, que su boca lo demuestre, que su lengua lo demuestre, y que el testimonio que tiene alrededor de la gente hable de lo grande que Dios ha hecho con su vida. Y si usted no se siente libre todavía, busque esa liberación en Cristo Jesús. Y según una enseñanza puntual,
no olvidemos a los que siguen cautivos. Y sembremos semillas para que en algún momento ellos regresen y vuelvan a casa. Y sean libres de todo lo que están siendo cautivos. No permita, los que están trabajando, Margeli en su trabajo, siempre semilla de Dios, siempre cada pedazo, le siembra a Dios. Los que trabajan en negocios, atendiendo gente, siempre semillan. Ustedes que tienen un negocio comida rápida, siempre que hablen, digan, Dios les bendiga, que les vaya muy bien, oraré por ti, háganse amigos y oren por la gente. Siempre semillas cuando están repartiendo, siempre semillas. Somos sembradores de semillas. Donde vayamos, sembrémosle una semilla de paz, de bendición. Que esa semilla en algún momento dará frutos y resultados. Y más a nuestra familia. No siempre cantaleta, siempre semilla.